quedamos con una voz. Escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volví a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 15:41. Siempre estamos charlando con autores, con las novedades editoriales que ocurren en el país, y en este caso puntual estamos leyendo el libro Los Agentes de Néstor y de Cristina Fernández, historias de Sergio Spolsky y de Diego Wirtz, dos periodistas mediáticos de los medios K, y este libro lo hizo Alejandro Alfi, periodista de Clarín, que tenemos el gusto de hablar en Bonito Cuelgue. Alejandro, te saluda Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, muchas gracias por el llamado. No, el gusto es nuestro, Alejandro. Bueno, estamos leyendo el libro y la primera pregunta que siempre hacemos en lo que tiene que ver un libro es ¿cómo te surgió la idea de hacer este análisis extenso sobre la vida de Diego Wirtz y de Sergio Spolsky? Mira, en realidad el tema yo lo venía trabajando en Clarín porque escribo en la sección de medios. Sí. Entonces siempre lo que es política y medios es mi especialidad ahí, entonces venía publicando varias notas hasta que un día, me acuerdo fue el 6 de enero del año 2012, recibí un llamado de Spolsky enojado por una nota que había publicado ese día en Clarín que me decía vos no vas a escribir nunca más nada de mí, yo te voy a hacer mierda, te voy a escrachar en la escuela de tus hijos, te voy a perseguir hasta el fin del mundo, te voy a sacar tu casa y el 30% de tu sueldo, te voy a hacer juicio. Bueno, digamos, una amenaza. Patoteril absolutamente por parte de alguien que también en los medios supuestamente se habla de una pluralidad. Él es empresario de medios, ¿viste? Tiene muchos diarios. Él, para los oyentes que entiendan, él tiene el diario Tiempo Argentino, El Argentino, Radio América, La Rock and Pop, CN23, Vorterix. Es un empresario de medios acostumbrado a tratar con periodistas y es el que marca la línea editorial de esos medios que son ultra kirchneristas. Alejandro, también hay que decir el caso de Spolsky, que se presentó como candidato a intendente en Tigre por el Frente para la Victoria. Claro, esto es ahora reciente, por eso cuando ocurrió, él era un empresario de medios, yo le hice juicio, lo perdí el juicio porque no había grabado esa conversación. La jueza, por ejemplo, entendió que como yo seguía escribiendo sobre Spolsky, eso demostraba que no me había atemorizado y era una prueba de que no me amenazó. Algo bien ridículo, porque imagínate que un periodista que te amenazan y seguís escribiendo igual. Cuando perdí el juicio dije, esto no puede quedar así, yo lo voy a investigar a fondo y ahí me propuse escribir este libro. Y cuando estábamos cerrándolo ahora, se presentó como candidato a intendente de Tigre, lo cual demuestra, digamos, el vínculo tan fuerte que tiene con el gobierno, porque se presentó como candidato del Frente para la Victoria. Exacto, justamente en un distrito donde Sergio Massa también se hizo muy fuerte. Alejandro, la pregunta, hablamos sobre Sergio Spolsky, nos falta la otra pata, que quizás es un poco más conocida por una cuestión de televisiva, pero la pregunta también es, ¿quién es Diego Wirtz? A grandes rasgos, para aquellos oyentes que no lo conocen, que nos puedas al menos contar. Diego Wirtz hoy día tiene 4 programas al aire a través de la productora Pensado para Televisión, PPT, que son Duro de Domar y TVR, que van por Canal 9, y 678 y Fútbol Permitido por la televisión pública. Ahora, para que el oyente entienda, Wirtz en agosto del 2008, es decir, 8 meses antes de lanzar 678, estaba en Canal 13 con Duro de Domar y TVR y dio una entrevista para la revista Noticias. En esa entrevista él decía que Cristina Kirchner era peor que De la Rúa, que criticaba el manejo que tenía sobre el tema de inflación el gobierno, cuestionaba la intervención en el INDEC por parte de Moreno y sus patoteros, decía que él hacía programas de televisión críticos, no como Pergolini, que era el bufón de Néstor y Cristina, según lo que él decía, y 8 meses después lanzó 678 y se hizo ultra kirchnerista. Entonces es un mercenario, o sea, nadie podría creer con un argumento racional que él pasó de ser antikirchnerista a ultra kirchnerista, esa conversión
radical en 8 meses, no es razonable. Sí, recordemos también, Alejandro, que en la época de TVR en Canal 13 se mostraban videos de Néstor y de Cristina junto al expresidente Carlos Menem, en esta cuestión de vincularlo en la década del 90, que después obviamente en 678, después justamente la productora está el contraste que también, que tanto ha manejado de forma muy, muy espectacular en los resultados que esperaba el kirchnerismo, que ha hecho Diego Birz. La pregunta, en el caso de Sergio Spolsky y de Diego Birz, Alejandro, ¿cuál fue el vínculo? ¿Cómo llegaron a Néstor Kirchner en el caso puntual y en el caso puntual también a Cristina? ¿Cómo fue el vínculo de ellos dos con el poder? Spolsky llega primero porque ya en el año 2003 él se acerca primero a Julio Bárbaro cuando era interventor del Confer y le pide un almuerzo y ahí le dice que se ofrece a ser el mejor testaferro de Néstor Kirchner en los medios. Yo le pregunté a Bárbaro, le digo, ¿y vos qué hiciste? Me dice, bueno, yo le transmití el mensaje al presidente. Luego se reúne con Mariotto, que era el segundo de Pepe Albístura y que manejaba la publicidad oficial, y a partir de ahí le empiezan a abrir la canilla de la publicidad oficial a límites increíbles, porque para que vos te des una idea, en el primer semestre de este año cobró 128 millones de pesos los medios de Spolsky en publicidad oficial del gobierno, y el que venía segundo le dieron 45 millones, que es Cristóbal López. Es decir, le dieron casi el triple en publicidad oficial que a Cristóbal López, teniendo medios con poca tirada, poca audiencia, que no hay argumento que justifique por qué le dan casi el triple en publicidad oficial a Spolsky que al segundo, digamos, ¿no? Bueno, y en el caso de Birz, vamos, ¿cómo llegaron? Yo te decía, en 2008 él era muy crítico del gobierno, pero a principios de 2009 es cuando el gobierno pierde las elecciones en Catamarca, Néstor hace el famoso discurso de ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y Birz tenía problemas en la productora. Entonces vio la oportunidad que el gobierno presentó además el proyecto de ley de medios, necesitaba medios alineados para la estrategia que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner, y él tenía un amigo que era Maximiliano Montenegro, quien hace de nexo para una reunión con Sergio Massa. Massa por entonces era jefe de gabinete. Exacto. Entonces en esa reunión Birz le dice que quería apoyar al gobierno y que la crisis con el campo lo había convencido para apoyar al gobierno. En realidad Birz tenía problemas en su productora porque se le había ido Petinato de Duro de Domar, estaba solo con TVR, estaba viendo cómo hacía para reciclar Duro de Domar y ponerlo al mediodía con otro conductor. Sí, que tuvo poco éxito. Estaba Fabio Alberti, que estuvo al mediodía, que no tuvo mucha repercusión. Claro, entonces, Alejandro, te quería preguntar en el caso puntual del libro, que es un libro muy extenso, ¿cómo fue el tema de fuentes? Porque no es nada sencillo entrar en estos grupos muy particulares, más siendo vos periodista de Clarín, además en esta cuestión de grieta que siempre hablamos. No, mira, en realidad yo con los periodistas que trabajan en esos medios tengo muy buena relación. Entonces muchos hablaron en off, algunos pidieron que no los entreviste directamente, pero no, en ese sentido no hubo mucho problema. Incluso hablé, por ejemplo, en ON con un ex gerente de recursos humanos del grupo de Spolsky, con Pedro Barragán, que él contó cómo era la operatoria que tenía Spolsky para administrar el grupo a través de empresas que no tenían vinculación entre sí, donde ponía testaferros, que emitían cientos de cheques sin fondos y no le hacían los aportes de la seguridad social a la mayoría de sus empleados. Entonces, en ese sentido también pude descubrir algunas cosas que después comprobé cuando entré en fuentes públicas para chequear esos datos. Viste que, no sé, la central de deudores del Banco Central, si vos pones los números de quit de las empresas, te sale el listado de cheques rechazados. Entonces ahí con eso, por ejemplo, yo pude comprobar que a noviembre del año pasado habían emitido 564 cheques sin fondos
por 15,7 millones de pesos. Y el banco les permitía seguir emitiendo cheques sin fondo, lo cual mostraba la impunidad que tiene Spolky, porque a vos o a mí al quinto cheque nos cierran la cuenta. O sea, está prohibido emitir cheques sin fondo. Pero bueno, él trabaja con el Banco Macro y entonces el banco le permite emitir cheques sin fondo. Buenas tardes, Alejandro. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Muy bien. Quería consultarte acerca de la publicidad oficial, algo que mencionaste medio al pasar y quería ir un poco más adentrados en ese ítem. ¿Hablás de ello en el libro? Sí, claro. Hay todo un capítulo que le dedico a la publicidad oficial, sobre todo por el tema de Spolky, ya que él en estos años recibió 1.205 millones de pesos en publicidad oficial, en realidad hasta mayo de 2014, que era hasta donde había las últimas cifras. Recién hace 2 semanas pudimos acceder a lo que fue primer semestre de 2015, pero el libro ya estaba editado. Claro. Entonces, vos pensás 1.200 millones de pesos, actualizando por inflación, es muchísima plata. Totalmente. Y eso sin contar lo que le da ANSES, porque ANSES tiene una partida de publicidad oficial que va aparte de la que informa Jefatura de Gabinete. Y, por ejemplo, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino están repletos de publicidad de ANSES. Tienen suplementos de 4 páginas de ANSES, lo cual es una locura, porque ANSES publicita en empresas que evaden los aportes previsionales de sus empleados. Eso es lo que decís, bueno, es interesante. También te da la pauta de la impunidad que hay acá. Está bueno, Alejandro, lo que decís, porque dentro de todas estas ganancias fabulosas, ni tampoco para la cuestión de los derechos que tenemos nosotros como trabajadores de prensa, ni siquiera eso, que eso también es lo que marca la impunidad. No les importa nada. O sea, yo lo que veía es, tiene empresas a nombre de otra gente. En los juicios que le hacen los empleados, porque aparte le echa a los empleados y no los indemniza, entonces le tienen que iniciar juicio. Tardan 1 año hasta que los notifican porque declaran direcciones inexistentes. Entonces, una vez que los notifican, después Spolky declara que él no es el dueño de las empresas. Y se presentan como dueños el que era el chofer, la secretaria, el sobrino de la secretaria, gente que no tienen, digamos, nada que ver con la propiedad de esos medios. Pero claro, como figuran como testaferros, entonces para los jueces es muy difícil llegar a demostrar que Spolky es el dueño de esos medios. Pero bueno, en 2 casos, que son el de Barragán, que yo les comentaba antes, y el de Tenequejian, que era un importante vendedor del grupo, los jueces demostraron que Spolky era el dueño y lo condenaron a las empresas a pagar la indemnización correspondiente. Yo vi los expedientes, en el caso de Barragán hablé con él en varias oportunidades, es decir, pude chequear esa información. Respecto al libro, ¿nos vamos a encontrar más bien con una biografía de los 2 personajes o de sus grupos de medios? Ya, en realidad no son biografías en términos estrictos. Yo lo que analizo es el recorrido de los últimos 10 años de estos 2 personajes y también de lo que es el aparato de propaganda oficial. Porque yo un poco lo que planteo es que estos 2 personajes oscuros, ¿no?, Spolky y Wirtz, son como una anécdota, porque hay varios empresarios inescrupulosos que en estos años han ido también comprando una gran cantidad de medios para ponerlos al servicio del gobierno, y con esa metodología el gobierno llegó a controlar de manera directa o indirecta el 60% de los medios audiovisuales. Entonces, en realidad, el que lea el libro se va a encontrar con un retrato de época, ¿no?, con cómo el gobierno fue armando ese fabuloso aparato de propaganda en estos 10 años. Sí, está bueno, Alejandro. Estamos hablando con Alejandro Alfi, periodista de Clarín, que escribió Los agentes de Néstor y de Cristina, en el caso puntual de lo que tiene que ver Sergio Spolky y de Diego Wirtz. Alejandro, hay una cuestión también histórica en lo que tiene que ver el Frente para la Victoria en todo este tiempo, es que dentro de lo que fue de 2003 a 2007, la relación con el diario Clarín fue muy amable. ¿Sentís
digamos que en la cuestión a partir de lo que sucedió entre el gobierno y el grupo de medios, fue el atisbo para este surgimiento de Spolsky. Yo desconocía la cuestión de 2003 de un historial más atrasado del vínculo de Spolsky con el gobierno, pero sentís que el gobierno a partir de ahí con el problema que hubo con Clarín tuvo que refugiarse en empresarios, en este caso lo que vino, y se construyó su poder a partir de eso. No, de hecho el grupo Spolsky empieza a crecer en el año 2004, ponele, y es anterior a esa fecha que vos decís. Lo que sí me parece es que el gobierno, o el kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, tuvo dos actitudes muy distintas entre lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner y las dos de Cristina. Cuando estaba Néstor, si bien se alimentaba a crear, digamos, medios que apoyaran al gobierno, era en menor medida. Por ejemplo, de esos 1.200 millones que le dieron a Spolsky, sí, solo 67 se los dio Néstor Kirchner. Claro. Pero 67 actualizando por inflación, es decir, a números reales. Entonces, Cristina le dio muchísimo más. Pero no solo a él, es decir, Cristina en realidad tuvo como estrategia el control de los medios. Y en la época de Néstor no era tan así. Vos pensás que él dio una prórroga de las licencias por 10 años en el año 2005 para todos los medios audiovisuales, por decreto. En 2007 aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión. Si no había ahí una idea, digamos, de destruir Clarín ni de quedarse con todos los medios, como sí se vio después en la gestión de Cristina, ¿no? Que ella sí empezó a incentivar a los empresarios alineados con el gobierno para que compren medios, trató de destruir a los medios que no se alineaban con el gobierno, empezó a cooptar a los medios que estaban flojos de papeles, ¿viste? Como el caso de Canal 9 sí, o Telefe. Sí, que empresario mexicano, González y González, que estuvo empresario mexicano en Canal 9. Claro, que por ley no podría tener el canal, pero ellos cooptan a los medios que están flojos de papeles. O ponerle a Cristóbal López, Electroingeniería, los impulsaron a comprar medios. El caso de Cristóbal López, en los últimos 3 años, gastó más de $100 millones en la compra de C5N, Radio 10, productoras como Ideas del Sur, la de Tinelli. Compró el 81% de la productora de Birds este año. Ámbito financiero también. Claro, compró Ámbito Financiero, el Herald. Alejandro. Birds, por ejemplo, quedó como accionista minoritario de la productora este año, pero tiene el control editorial hasta fin de año, porque es el comisario político en esos programas, ¿no? Sí, te reformulo un poco la pregunta que te hizo Adrián. ¿Crees que a partir de cuando vos dijiste 2003, 2004, con la llegada de Spolsky a apoyar al gobierno, el gobierno empezó a preparar el terreno para la ley de medios? Porque hasta ese momento estaba bastante alineado con Clarín, que la verdad le tiraba flores. A partir de la ley de medios, esto, como todos sabemos, cambió radicalmente, pero el gobierno ya tenía armado un nuevo equipo de medios que lo favoreciera. ¿Crees que empezó a preparar el terreno para poder divorciarse de Clarín? No, es que precisamente, como señalaba recién, Néstor Kirchner tuvo una política diferente a la de Cristina en relación a los medios. Y cuando te digo diferente, es radicalmente distinta. Es decir, Néstor Kirchner no tenía un enfrentamiento con los medios de comunicación independientes mientras él era presidente. Únicamente pero tuvo tenía una Clarín de su lado, la Alejandro. Nación con Escribano, que era el secretario de redacción, con Perfil tenía cierto enfrentamiento, pero después no. En general no lo tenía, y por eso yo les mencionaba que en el año 2005 él dictó un decreto para darle 10 años más de duración de las licencias a todos los medios audiovisuales. Pensá que si hubiera querido preparar el terreno para la ley de medios, no hubiera dictado ese decreto, porque a partir del 2005 empezaban a vencer las licencias de todos, hasta el 2015, cuando vencían las de Canal 13 y Telefe. Entonces, no era, si ellos querían que ingresaran nuevas voces, no era necesario
darle 10 años más a todos los medios audiovisuales. Con llamar a concurso, a medida que se vencían las licencias, alcanzaba para cambiar todo el mapa de medios, y hoy sería todo el mapa de medios con otros dueños. Pero Néstor Kirchner quiso mantener el status quo, dando 10 años más de licencia a todos. Es decir, en ese sentido Néstor no tenía la idea de sancionar una nueva ley de medios audiovisuales como la que después dictó Cristina Fernández. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto, felicitaciones por el libro, para entender, para dar otra perspectiva a lo que tiene que ver los medios, el gobierno, está bueno, así que felicitaciones y muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés, y realmente es una alegría, bueno, que puedan leer el libro, porque uno cuando hace una investigación periodística de tantos años y le pone mucha dedicación y esfuerzo, bueno, lo que espera es que haya gente que lo lea, así que realmente les agradezco a ustedes que lo estén leyendo y que se pueda difundir. Bueno, un gran abrazo, gracias Alejandro. Un abrazo. Bien, estamos dialogando con Alejandro Alfi, periodista de Clarín, que escribió Los agentes de Néstor y de Cristina. Está bueno para analizar desde otro lado, desde una perspectiva más crítica, qué pasa en esta construcción mediática que hizo el Frente para la Victoria en los últimos años.